Bootstrapping. Bootstrapping es un método de remuestreo que permite obtener diversos estimadores, ya sea varianza, promedio, error estándar, entre otros, de una distribución. La técnica que se utiliza es relativamente simple, pero lo que le da dificultad a este método es la repetición de esta técnica, debido a que entre más repeticiones más exacto es el resultado, por lo que el funcionamiento del método depende de la capacidad de cómputo que tenga el ordenador. La forma convencional de calcular un estadístico es obtener una muestra de la población y a esa muestra calcularle el estimador que se desea conocer. En cambio, con bootstrapping, a la muestra obtenida se le obtiene una muestra más pequeña, con reposición, a la que se le calcula el estadístico a encontrar, para generar una distribución de este estadístico, repitiendo este proceso la cantidad de veces que uno estime conveniente. Características de la distribución Bootstrap. La forma de la distribución Bootstrap se aproxima a la distribución de la muestra. Utiliza el principio de plugin, es decir, que para estimar un parámetro de la población se utiliza el estadístico de la muestra. Por ejemplo, se puede estimar la media de la población usando la media de la muestra. Siempre estará presente un error estándar, el que pasa a ser la desviación estándar de la distribución Bootstrap. Además existe un sesgo, que viene a ser la diferencia entre la media de la distribución Bootstrap con el valor del estadístico de la muestra original. A un grupo de 26 personas se las dividió en dos grupos para medir la cantidad de horas de sueño que duermen diariamente, con la excepción de que a un grupo se le entregó un medicamento para el sueño. La duda que se desea responder es, ¿existe una diferencia en las horas de sueño promedio entre estos grupos? Como se puede ver en la información obtenida, se poseen dos variables, la variable extra y group. Extra corresponde a la cantidad de horas de sueño adicionales que duermen las personas, mientras que group corresponde al indicador del grupo al que éste pertenece. Como estamos frente a un test de hipótesis de dos muestras independientes, se deben plantear esta hipótesis. La hipótesis nula corresponde a que la diferencia de medias entre las horas extras que se duermen es igual a 0, mientras que la alternativa es que sea distinta de 0. Se utilizará un nivel de significancia del 0,025. Para utilizar el remuestreo en Bootstrap en R, primero se debe crear una función, la cual calculará el estadístico a todos estos remuestreos que se realizan. En nuestro caso, vamos a utilizar el estadístico de tdstudent. Para hacer el remuestreo en Bootstrap, se puede utilizar la función boot del paquete del mismo nombre, la cual calculará 1000 remuestreos con reemplazo a los datos mencionados anteriormente, a los cuales le calculará el estadístico, que está escrito en la función boot1, que viene a ser el t-estadístico. El p-valor, en este caso, se calcula como el número de estadísticos calculados que sean mayor o igual que el estadístico observado. Todo esto dividido en el número de remuestreos. Como se puede observar, el p-valor es de 0,018, por lo cual se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, como Bootstrap realiza un muestreo aleatorio, existe la posibilidad de que si se vuelve a realizar este test de hipótesis, dé otro p-valor, como fue en este caso, que dio de 0,04, lo cual en este segundo caso se debe rechazar H0 a favor de la hipótesis alternativa para ese nivel de significancia. Método de permutación. El método de permutación busca construir una distribución del estadístico en base a los datos de la muestra, de manera que no es necesario cumplir con supuestos. Se pueden obtener cualquier tipo de estadístico. En este caso, se aplica a medidas independientes en dos grupos. Características de la permutación. Es un procedimiento basado en la distribución aleatoria de los datos. No realiza suposiciones respecto de los datos, como por ejemplo la normalidad, el tamaño de la muestra, por lo que su uso no requiere análisis previo. Al igual que Bootstrap, la exactitud depende del número de replicaciones. El muestreo no tiene reposición a diferencia de Bootstrap, por lo que equivale a un reordenamiento de los datos.
Se considera la hipótesis nula como que la diferencia de proporciones es la misma en ambos grupos, y la hipótesis alternativa como que la diferencia de porciones es distinta en ambos grupos. Procedimiento. Para crear la distribución. Primero debemos reordenar los grupos aleatoriamente. Por ejemplo, tenemos un grupo A de 6 personas y un grupo B de 3 personas. Entonces, reorganizando los grupos, tomamos al azar 6 personas del grupo A o B y creamos un nuevo grupo A de 6 personas. Luego, seleccionamos 3 personas restantes del grupo A o B y creamos un grupo B de 3 personas. Calcular p-valor. Primero, se debe obtener el estadístico de la muestra original. Luego, se deben contar los estadísticos mayores o iguales a la muestra en distribución. Por último, si la proporción obtenida es menor a la significativa, se rechaza la hipótesis nula. Para ejemplificar el uso del método de la permutación, vamos a utilizar una prueba de hipótesis que va a utilizar los mismos datos y va a plantear las mismas hipótesis que anteriormente se mostraron en la prueba de Bootstrap. Esto debe estar en formato largo. Primero, se define la función de la permutación. Esta es una que toma como argumento el vector de grupos y el vector de mediciones. Se va a realizar un muestreo de los grupos con el mismo tamaño y sin reemplazo. Esto quiere decir que se va a tomar esta columna y va a realizar un reordenamiento de estas etiquetas de los grupos, posiblemente quedando un sujeto del grupo 2 como grupo 1 y viceversa. Que no haga reemplazo quiere decir que ambos grupos terminarán con la misma cantidad de sujetos de prueba. Luego se realiza el cálculo de un estadístico. En este caso tomamos la diferencia de medias, pero puede ser cualquier otro tipo de estadístico. Luego se fija el número de remuestreos a 10.000 y se utiliza la función replicate para llamar 10.000 veces a la función permutación, resultando finalmente en un vector que va a contener 10.000 elementos donde cada uno de ellos va a corresponder a un estadístico de cada una de las distribuciones aleatorias. Luego se calcula el estadístico para nuestra muestra y se muestra un histograma de los resultados. Aquí podemos observar una distribución aproximadamente normal centrada en 0. Esto es porque la hipótesis nula estipula que no existe diferencia entre ambos grupos. Luego tenemos esta línea roja que representa el estadístico de nuestra muestra. Para calcular el p-valor se debe sumar todos estos estadísticos que fueron significativamente igual o mayor que el nuestro y luego calcular la proporción de ellos respecto a la totalidad de las muestras, que sería 10.000. Entonces, finalmente, para concluir, se obtuvo un p-valor de 0,0112, lo cual para una prueba de 2 colas y una significancia de 0,05 se puede decir que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y concluir que el efecto de horas de sueño al usar la pastilla es significativo. Método jackknifing. Es común encontrar valores extremos en una prueba estadística. Estos pueden afectar significativamente el estadístico buscado. Sin embargo, no siempre pueden ser eliminados de un estudio. Para controlar el efecto de los outliers, se utiliza el método jackknife. Para realizar el método, se elimina sistemáticamente cada observación individual, dejando un valor fuera de manera temporal. De estos se generan remuestras, y se debe calcular las nuevas medidas de cada remuestra. Esto permite conocer cuánto es el estimador una vez todas las medidas son reemplazadas. Para probar la funcionalidad del método de jackknife, vamos a utilizar la función jackknife del paquete Bootstrap. Además, vamos a utilizar los mismos datos anteriores, solamente que ahora en formato wide, es decir, tenemos una columna por cada uno de los grupos. En esta parte se define la función media, que va a ser la función que va a contener el estadístico al cual se le va a aplicar el ajuste. Es decir, los datos van a ser ajustados por la media. Puede ser cualquier otro tipo de estadístico, como por ejemplo la mediana. Procede entonces a utilizar la función jackknife, el cual toma como primer parámetro el vector de valores y el segundo la función definida para el ajuste.
Esto se va a aplicar para cada uno de los grupos por separado. El resultado de esto va a ser un objeto de Jackknife que va a contener el error estándar, bias o el sesgo del estimador y jack.value que va a ser los nuevos valores transformados. Finalmente, se quiere saber cuál fue el efecto de la transformación sobre los datos. Para esto se puede utilizar un boxplot o gráfico de cajas que vamos a visualizar en un momento. Aquí se tiene el grupo de control y tratamiento antes del método y luego del método. Claramente se puede observar que los datos que estaban más alejados del centro van a ser reducidos, mientras que aquí en el grupo de tratamiento van a estar totalmente centrados a este estadístico. Cabe mencionar que este método no está eliminando los outliers, sino que está evaluando elemento por elemento cuál es su influencia sobre la media o el estadístico a calcular. Y de acuerdo a esto, los elementos que están más alejados van a sufrir mayores cambios.